Nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura che la diritta via era smarrita. Ai quanto a dir qual era e cosa dura esta selva selvaggia e aspra e forte che nel pensier rinnova la paura. Tante amara che poco è più morte, ma per trattar del ben ch'io vi trovai, dirò dell'altre cose chi vo scorte. Bueno, muy buenas noches a todos. Rami, buenas noches. Buenas noches, Gabriel, ¿cómo has estado? Muy bien, hoy tenemos un episodio espectacular, ahí el abrebocas y escuchar además en italiano. Nada más y nada menos, vamos a hablar hoy de uno de los libros más importantes, digamos, no solo de la literatura universal, sino yo diría también de la historia espiritual de Occidente, La Divina Comedia de Dante Alighieri, ya que estamos a lo italiano. Y es una obra que no es simplemente poesía o alegoría, sino un mapa completo del destino del alma humana, desde la oscuridad moral hasta la comunión con Dios. Veremos como todas esas facetas por las cuales atraviesa el alma humana, también descritas por Dante. Y para explorar este viaje tenemos una invitada excepcional, a mi queridísima amiga, la doctora Camila Herrera, abogada, doctora en Derecho, con maestría en Teología, investigadora, una de las mentes más brillantes y agudas que yo conozco para entender tanto la escatología cristiana como los debates contemporáneos sobre muchos temas, entre otros sobre algo que hablaremos acá en el episodio sobre el transhumanismo, porque ya veremos cuál es esa conexión que tiene el transhumanismo con Dante y en qué sentido. Camila ha sido una gran estudiosa de Dante y tiene unas inquietudes extraordinarias, digamos, en su vida intelectual, que ha venido poco a poco forjando ese camino de conocimiento de este autor y de esta obra tan importante. Qué honor tenerte con nosotros, Camila, pero antes de darte, quiero que Rami te salude. Buenas noches, Camila, qué gusto tenerte acá. Este es un capítulo que habíamos planeado desde hace mucho tiempo, porque no solo la obra es interesante, sino que nos dio una excelente excusa para tenerte a ti con nosotros, que de verdad es un privilegio. Te conozco desde hace varios años, he seguido tu trayectoria en el derecho, la de tu familia también, y la verdad que hoy sea ese pequeño homenaje que hacemos aquí en Disertum a esas familias dedicadas a conocer la verdad, a transmitirla. Y quién mejor que tú para que nos orientes en esta obra que yo tengo que confesar desde el principio, no me la he leído toda, no me la sé, no, y aquí voy a hacer un poco como ojalá nuestros oyentes de aprendiz. Voy a gozarme este programa con una experta como Camila para aprender. Entonces, bienvenida Camila y qué gusto tenerte con nosotros. Pues muchas gracias. Para mí también es un gusto estar con ustedes. Y bueno, con estas obras todos somos aprendices, siempre, es decir, es imposible agotarlas. Entonces, pues aquí todos somos aprendices. Y nada, también... Ya bastantes veces que aprendíamos, ¿no, Camila? Camila, yo cuento una anécdota como la conté con José Julián, cuando trajimos aquí a José Julián que nos hablara del Señor de los Anillos. Yo decía que éramos los tres, éramos José Julián, Camila y yo, nos íbamos todos los días y nos tomábamos un café a hablar de filosofía, de política, de obras literarias, soñábamos, ¿no, Cami? Nosotros, sí, teníamos unas tertulias geniales y de hecho para mí eso es la esencia de la universidad, esa colaboración espontánea que es indistinguible de la amistad. Así es, qué bueno. Cami, entremos en materia. La primera pregunta que a mí se me ocurre es tú cómo llegaste a Dante y por qué, digamos, esta obra se volvió como tan central en tu trabajo y en tu vida intelectual. Ok, no se va a creer, o sea, yo conocí a Dante en un sitio muy, muy, muy inesperado. Esto se lo cuento de modo anecdótico, pero tiene algún significado. Y es que, bueno, hace muchos años ya lo quitaron. En el Parque Jaime Duque había una atracción que se llamaba La Divina Comedia de Dante. Entonces, si alguien está viendo aquí
que no es colombiano, pues el Parque Jaime Duque es un parque de diversiones y ahora está más enfocado en cosas ambientales, pero esta atracción era más o menos la casa del terror. Entonces, uno entraba a la Divina Comedia y había una especie de maniquís de toda clase de monstruos asustando, y ese fue mi primer contacto con Dante. Y lo menciono porque es lo que la mayoría de personas se imagina, que es la Divina Comedia. Yo misma, cuando empecé a leer la Divina Comedia, me imaginaba que eso me iba a encontrar, porque esa es la idea de... Y ocurre también es que a la Divina Comedia se le lee a veces solo la parte del infierno. Incluso las primeras ediciones en algunos idiomas eran el infierno. Entonces la gente se imagina que la Divina Comedia es dos cosas. Uno, Dante mandando a toda la gente que le cae mal al infierno, lo cual no es cierto porque también mandó a sus amigos al infierno, a algunos amigos, pero o sea, no era con una mala intención. O sea, lo que pasa es que tomaba ejemplos de personas que en Florencia pudieran ser conocidas por algunas conductas especiales, pero o sea, no era venganza. Y la otra es que es una colección de monstruos, ¿no? La primera vez que yo iba a leer la Divina Comedia, yo pensaba, pues, uy, me voy a encontrar aquí leyendo esto con el diablo. Incluso como era en el colegio, y esto es importante, me quedé a dormir, o sea, yo tenía como 14 años, pero ese día me quedé a dormir en el cuarto de mi mamá, del miedo que me daba, para saber que cuando uno lee la Divina Comedia, esto es una idea que no es mía, hasta se disfruta en el infierno, y que conforme uno avanza no es exactamente terror lo que encuentra. Es decir, cuando yo me encuentro al final en el canto 34 a Satanás, lo que uno siente es una profunda tristeza, porque es una persona hundida en la tristeza, absolutamente impotente frente a Dios. Y como lo acabo de insinuar, pues la primera vez que yo leí la Divina Comedia fue porque era lectura obligatoria en mi colegio. Gracias a Dios me tocó una profesora que no es vieja, okay, pero era la antigua. Y entonces nos puso a leer el Mío Cid, la Divina Comedia, la Odisea, y ahí surgió un amor de juventud, un amor obsesivo de adolescencia, y esta señora esta señora que se llama María Elena Jiménez, yo creo que mucho mérito y habrá adelantado mucho purgatorio de haberme soportado a mí persiguiéndola por todas partes del colegio hasta el baño a decirle, mira que en Dante tal y tal y tal cosa. Pero después, ya cuando estaba haciendo la maestría en teología, ¿qué pasó? Que yo tenía otro trabajo como pues profesora de filosofía del derecho. Entonces, inicialmente, pues yo que voy a hablar en teología, en la maestría de teología, pues mi gran amor, Dante. O sea, Dante es el poeta de la teología, es el poeta del altísimo canto, es la escatología de Dante. Y la escatología de Dante es la divinización. Y al mismo tiempo, un amigo me dijo, ¿quieres escribir un artículo sobre el transhumanismo? Y yo, pues, claro, yo quiero publicar porque pues toca, ¿no? Entonces me pongo a leer lo que dicen los transhumanistas y me pongo a leer a Dante. Y resulta que dijo, pues es que estos son cosas, esto que dicen los transhumanistas es una deformación de lo que dice Dante. Es más, en las historias del transhumanismo, uno se puede leer una historia del transhumanismo, no me acuerdo quién lo escribe en este momento, pero sí dice, prácticamente uno de los primeros transhumanistas es Dante. ¿Por qué? Porque la palabra transhumanar es lo que se llama un neologismo dantesco. O sea, Dante es tan grande que el idioma que él tiene no le alcanza para expresar las cosas que quiere decir. Y hay una parte en el Paraíso donde él dice, al contemplarla, ¿sí? Estaba hablando que ve a Beatriz, ¿no? Él está en el cielo, Beatriz mira a la Trinidad y eso ilumina a Beatriz y dice, al contemplarla en mi interior sentía lo que Glauco al comer hierba
cuando de los dioses del mar socios se hacían. Transhumanar, significar, hablando, no se podría. Entonces, transhumanar aquí significa algo así como divinizarse, como trascender la humanidad. Camila, una interpelación corta. Esa palabra, entiendo yo, fue creada por él. Cuando yo leía esa historia, me acordaba, por ejemplo, de Platón, que también muchas veces se quedaba sin palabras y se las inventaba para poder expresar, no sé, se me viene a la cabeza la metaxí, por ejemplo, el in-between, el estar en el medio. Creo que transhumanare o transhumanere también es inventado por Dante, como porque él llega ya en eso que tú estás contando, en la visión ya, cuando Beatriz mira a Dante en el paraíso, como que él se siente transformado y se da cuenta que Dios no destruye como la humanidad, sino que todo lo contrario, la va a perfeccionar. Y entonces dice, no hay palabras para hacer ver esto, y es cuando viene este término, ¿correcto? Sí, es como trascender la naturaleza humana, pero qué bien que lo dice porque, y esto es una cosa que destaca, por ejemplo, Pablo VI cuando hace un análisis de la Divina Comedia. Claro, Dante es muy insistente en que no hay nada de la naturaleza humana que vaya a ser destruido por la acción de Dios. No es la razón humana, no se destruye, se eleva. El amor humano no se destruye, se eleva. La naturaleza humana no se destruye, pero se trasciende. Se trasciende hasta hacerse partícipe de la vida de Dios. Ahora, esta palabra, de alguna manera Dante la está utilizando porque el concepto, que es la teosis del que él está bebiendo, que es un concepto que está en toda la patrística, ¿no? Que Dios se hace hombre para que el hombre se pueda hacer Dios, y que Dante en este caso estaba bebiendo de San Bernardo. Claro, esa palabra divinización es tan fuerte que casi que lo está matizando para que no parezca idólatra, porque cuando uno mira lo que la escatología cristiana nos ofrece, parece casi sacrílego. Es decir, es que es demasiado. El cielo es participar de la naturaleza de Dios. Entonces, Dante utiliza esa palabra. Increíble. El transhumanismo, pues, es la idea de que el hombre puede superar o trascender las limitaciones humanas. ¿Listo? ¿Cómo? Por medio de la técnica. Que en últimas tampoco es una gran novedad. O sea, fíjese que, por ejemplo, Bacon dice, es la idea, primero, nos vamos a salvar y nos vamos a divinizar gracias a la técnica. Me acuerdo Bacon diciendo que la ciencia podría llegar a remediar el pecado original, ¿no? Y esta idea de que el hombre por medio de su conocimiento o por medio de su poder, porque en el fondo todas las utopías políticas están diciendo eso. Yo tengo la clave para, por mi esfuerzo, por mi poder, por lo que sea, divinizarme, trascender la especie humana para crear un nuevo hombre. Pues eso está en el transhumanismo. Y el transhumanismo es un movimiento que vale la pena estudiar, porque si yo les digo, en el fondo el transhumanismo dice que vamos a ser como dioses, nada, decir, Camila está exagerando, eso es una visión. No, es que si ustedes buscan, por ejemplo, búsquense una conferencia de un señor que se llama Jason Silva, que dice, nosotros somos dioses ahora, we are gods. O Ray Kurzweil, que dice, llegará un momento en que la inteligencia artificial, por medio de la nanotecnología, va a permear toda la materia. Y entonces el cosmos se hará inteligente. Y en ese momento, si me preguntan, ¿Dios existe? Yo tengo que decir, todavía no. Porque en algún momento nosotros creeremos a Dios. ¿Y qué es lo que va a pasar con la condición humana? Que nosotros con la tecnología podremos decidir qué tipo de ser superior vamos a ser. Es decir, mientras que Dante me está diciendo, el hombre se puede divinizar, pero no por sus medios. ¿Sí? Me parece que hay un capítulo, uno de los cantos, que es el canto de Ulises, por ejemplo. Ulises representa la búsqueda a veces de un conocimiento prohibido. No por mis medios, yo no me puedo divinizar. ¿Por qué?
porque la manera de divinizarse es entrar en la comunión con Dios. Y yo no puedo entrar en una comunión solo. Y este es, mientras el transhumanismo dice, arranca la fruta del árbol de la vida, Dante está diciendo, es que esa te la voy a dar. Y son dos modelos totalmente opuestos. Ahora, el transhumanismo, otra cosa, tiene una mezcla de materialismo, es decir, porque en el fondo todos están diciendo, ¿qué es lo que hay? Hay átomos. Eso es lo único que hay. Pero, a su vez, a veces uno los lee y parecen muy platónicos en el sentido de que desprecian el cuerpo humano, porque, claro, ¿cuál es el límite que ellos dicen que tiene el hombre y que lo mantiene anclado al tiempo y al espacio? El cuerpo. Entonces, la idea es deshacerse de este cuerpo como se pueda. Es decir, están buscando un espíritu. Ok. O la inmortalidad, que es en el fondo como el Sí, gran sueño de... sí. La inmortalidad para ellos, y eso se lo... Bueno, o sea, para ellos es difícil de decir, ¿no? Porque como es una red que tiene distintas manifestaciones, pues no todos piensan exactamente lo mismo, pero no sé si usted ha oído esos proyectos de inmortalidad digital. O sea, voy a Ray Kurzweil otra vez. Escaneo todo lo que hay en mi cerebro, toda esa información, la subo a la nube y después ya veré si quiero vivir como un avatar en el metaverso, si quiero mandarle eso a un cuerpo que sea, no sé, de una base que no sea de carbono o a 1000 cuerpos, ¿sí? Sí. Pero Dante también contrasta con eso, porque si el transhumanismo dice, este cuerpo humano es lo peor y tenemos que liberarnos de él para alcanzar un nuevo estado de humanidad, Dante se ubica, pues, a ver, lo que él dice que pasa antes del juicio final y después del juicio particular. Entonces es un periodo en donde se va a encontrar a las almas todavía no resucitadas. Eso es importante, ¿no? Porque hay que tenerlo en cuenta que esas penas físicas que está describiendo no es que Dante diga, eso es así, sino que son maneras de representar el sufrimiento de las almas. Pero hay una parte en que él insiste, tanto estas penas como la felicidad y la visión beatífica que tienen estas almas van a ser más perfectas, o sea, más gozo por una parte y más dolor por otra, después de la resurrección, porque el hombre será más perfecto. Entonces, mientras en el transhumanismo usted tiene el desprecio total por el cuerpo humano, al que llaman el wetware, pues acá hay una exaltación del cuerpo humano. Eso es súper chévere. No, yo me di cuenta que era igual, dije, pues voy a hacer una tesis que se llame Ingeniería Celestial, porque estos señores, hay un tipo, David Pierce, que dice literalmente su proyecto es Ingeniería Celestial y Transhumanismo Dantesco, pero no la he terminado. O sea, yo terminé la parte que presenté, pero yo estoy tratando de escribir un libro sobre eso, solo que es difícil escribir. Buenísimo. Rami, yo sé que tú tienes muchas preguntas, yo también, pero yo quisiera antes de seguir, porque está súper interesante, de todo lo que dijiste, incluso me acuerdo de los gnósticos, porque hay mucho de gnosticismo dentro del transhumanismo al estilo moderno, como lo vemos, los iluminados que buscan como esa autorredención y que aquí en algunos episodios, Rami, recuerda, lo hemos visto con algún detenimiento, pero yo quisiera más bien ubicar como a quien nos escucha y se enfrenta con Dante por primera vez, hablar un poquito de quién era Dante. Era un italiano, florentino, creo que siglo XIV, muy cerca a la muerte creo que de Tomás de Aquino. Tomás de Aquino es de 1225 a 1274, si mal no recuerdo, y Dante nace como por ese poquitico antes de la muerte de Tomás de Aquino y tiene una muy bonita educación, que es lo que creo yo es un tipo que conoce, que lo llevan como de una familia más o menos acomodada, aprende poesía, aprende retórica, aprende como esas artes, digamos, liberales de la época de una persona bien formada. Se sumergió, recuerdo también en alguna biografía que leía en estos días, en Aristóteles, en Virgilio, creo que alcanzó a estudiar con algunos dominicos, me imagino todos discípulos de Tomás de Aquino, supongo yo. Pero sin embargo tiene una vida un poco tormentosa, porque un poco. No sé si tú nos puedes contar, porque además muere en el destierro,
Sí. Se enamora de una mujer, pero yo no sé qué tanto se enamora porque Beatriz es un amor platónico, pero no es su Sí. esposa, ni fue su esposa, No, pero no, es la persona que le va a servir a él como de inspiración en el paraíso, ¿correcto? sí, sí, Beatriz literalmente la máxima interacción que tienen en vida Beatriz y Dante es que Beatriz saludaba a Dante y Exacto. Dante quedaba como... Pero eso tiene su explicación porque eso tiene su explicación en la tradición literaria en la que él se mueve, que es el dolce stil nuovo y es un estilo que bebe mucho, aunque eleva la tradición del amor cortés, pero ya vamos a hablar de eso. Entonces, ¿quién es Dante? Dante es probablemente la persona más interesante de la historia de Italia. Yo creo que este es un genio del tamaño de un Leonardo da Vinci. Cuando vamos el estilo que tiene, pues vamos a ver que es que este señor todo lo que se podía saber lo sabía. Bueno, esto yo no lo que yo estoy diciendo, eso pues es puro robarle ideas a Giovanni del Virgilio, que decía que tenía preparado para un epitafio esto: Dante, teólogo, ignorante de ninguna doctrina, a quien la filosofía calienta en su noble seno. O Benedicto XV también, porque hay varias encíclicas sobre Dante. También dice esta persona, todo lo que se podía saber en su época la conocía. Y es uno de esos casos raros en donde usted va a encontrar, primero, porque es fascinante, primero que es todo un reformador, o sea, es una persona que tiene un proyecto teológico súper fuerte y de reforma de las costumbres de la iglesia, que dicho sea de paso, las necesitaban para la época. Eso también, si se le pegan una lectura a esas dos encíclicas, dicen, pues claro que le da duro a la iglesia, pero es que ¿quién podría defender pues, las prácticas simoníacas de la iglesia? Bueno, no de la iglesia, no de ciertos papas en concreto. Claro. Pero, y su vida personal, Rami, su vida personal, no, sí, Cami, de su amorío sí, y su destierro. sí, lo que iba a decir es como unas cosas. Primero, es un laico que tiene un proyecto teológico súper grande. Entonces, si uno mira cómo es la historia de la teología, a veces puede encontrarse que hay cierto predominio clerical, que los laicos no hemos figurado mucho. Bueno, pues este es un gigante, que es un laico, que expone como nadie esto. Pero también es un tipo que combina súper bien la vida teórica y la vida práctica, porque siendo probablemente el mayor intelectual de Italia en su época, pues no es un intelectual que está todo el tiempo en una celda monástica estudiando ni en una biblioteca, sino que de hecho ocupa cargos públicos importantísimos en Florencia. Y pues como por esa dedicación va a tener muchos problemas. Dante, a ver, ¿quién es? Dante, como usted lo dice, es una persona que nace en 1265 y efectivamente esa es una época en donde tenemos el esplendor de la escolástica. También va a ser una época en que vamos a tener muchas tensiones entre el papado y el imperio. Y en la ciudad en la que él nace, que se llama, bueno, que es Florencia, esas tensiones entre el papado y el imperio se van a concretar en las tensiones entre dos partidos políticos, los güelfos, que son los partidarios del papa, y los gibelinos, que son los partidarios del emperador. Correcto. Dante, cuando nace, acaba de pasar la batalla de Montar, bueno, una batalla en donde los gibelinos tienen, primero, tienen un periodo, atacan Florencia y tienen un periodo de dominio sobre Florencia. Después de eso, los gibelinos van a ser expulsados y queda todo el dominio güelfo. Eso explica por qué Dante es güelfo, es decir, porque para la época de él, pues los políticos que hay son en general políticos güelfos, pero en su pensamiento Dante va a ser algo más afín a los gibelinos, porque los güelfos se dividieron en los güelfos blancos y los güelfos negros.
y los güelfos negros. Unos eran más autónomos y más Sí. cercanos al Papa, otros un Sí. poquitico menos. Sí, pero tengamos en cuenta que esto es en cuestiones temporales. ¿Sí? Correcto. Es decir, no estamos discutiendo si el Papa tiene, no sé, la misión de guardar el depósito de la fe, sino si el Papa tiene o no que elegir quiénes van a ser el Consejo de los Priores y el Podestá de Florencia. Eso es una cuestión. Entonces, Dante es uno de los güelfos blancos. Que efectivamente, como usted dice, Dante tiene una formación exquisita. Y es muy probable que Dante haya estudiado en el estudio dominico de Florencia. Y también que estudie tanto con los dominicos como con los franciscanos. Y de hecho, Dante va a formar parte de la tercera orden franciscana, que es de laicos, o por lo menos se especula, porque hay ciertos pasajes en la Divina Comedia que hacen pensar que puede tener esta vinculación. A la edad de 9 años, conoce a Beatriz. Es interesantísimo cómo la define, porque él dice, y me encontré con Beatriz, y esta es una señora a la que era llamada Beatriz incluso por quienes no la conocían. Eso que les estoy diciendo aparece en esta obra de juventud que se llama La vida nueva. Y surge ese enamoramiento. Ahora, Dante efectivamente no se casa con Beatriz. Es como un amor platónico, que lo que llamaríamos total. Es un amor platónico. Es una idealización. Pero también es una persona real. Correcto. Es importante esto porque se le ha dado muchísimos, y ha habido muchísimos debates sobre quién es Beatriz. Si Beatriz es simplemente la teología, por ejemplo, porque como Dante está escribiendo en alegoría, o sea, todo lo que tiene Dante tiene alguna carga simbólica, y efectivamente es comúnmente aceptado que Beatriz representa la teología. Entonces algunos dicen, no, esta señora es simplemente una figura de la teología, pero no es una persona real. No, en la vida nueva, lo que Dante nos está hablando es de su historia de amor particular, llamémosla, con Beatriz. Entonces él la ve, él se enamora, pasa el tiempo, después se vuelven a ver como hacia los 18 años, cuando Dante probablemente ya está casado, y lo que va a pasar es que Dante, la alegría de Dante es que Beatriz lo saluda. Puede que haya alguna influencia de las teorías del amor cortés. Entonces Dante escribe, digamos, en la teoría del amor cortés, o la dinámica del amor cortés es que usted se enamora de una mujer, la donna angelicata, ¿no? O sea, una mujer ideal que siempre está por encima de usted. Y las primeras fases, la señora ni siquiera sabe que el trovador está enamorada de él. Las primeras tácticas para demostrar que está es, por ejemplo, poner una mujer de fachada intermedia. Entonces Dante le escribe a otra y Beatriz le retira el saludo. Después, y eso hunde a Dante. Después, Dante empieza a tener sueños en que Beatriz se va a morir. Esos sueños son casi apocalípticos, terremotos, diluvios, etc. Y Beatriz finalmente muere. Y eso hunde a Dante en una crisis profundísima. Estamos hablando de algo que debió pasar hacia 1290, cuando Dante tenía unos 25 años. En el 9º día del 9º mes del calendario florentino de 1290. ¿Por qué es importante esto? Porque Dante dice que, bueno, Dante va a decir en el canto, bueno, en alguna parte de la vida nueva, que el hecho de que el número 9 esté en la fecha de la muerte de Beatriz y además en todos los calendarios posibles, demuestra que todas las estrellas estaban alineadas, todos los 9 círculos del cielo, porque estaba hablando con la
sea, con la cosmología de su época, estaban alineadas en el momento de su muerte. Y entonces, como el 9 es 3 veces 3, eso indica quiere decir que Beatriz tenía una mayor semejanza con la Trinidad. Pero claro, eso que a uno le parece un argumento muy extraño en la vida nueva, dice, ok, pero va a ser importantísimo en la Divina Comedia. ¿Por qué? Porque toda la Divina Comedia está basada en el 99, en el 9 y en el 3. Entonces, bueno, pero el caso es que hacia los 20 y pico de años, Dante entra en esta crisis y en este mismo momento, antes de esto, nota marginal, Dante también está desarrollando trabajos políticos y a partir de este momento Dante va a entrar en una crisis que se junta con una crisis política. Y concretamente, como fruto de esa crisis política, van a pasar dos cosas. Primero, que hay una tensión súper grande entre los güelfos blancos y los güelfos negros. Y tensión súper grande en Italia medieval, no es como que se miran mal, eso implica violencia, ¿no? Entonces, para mitigar esa tensión, Dante, que en ese momento tiene un cargo importante, o puede que sea prior o que esté en uno de los consejos, que puede ser el consejo del Cento o el consejo del pueblo, toman la decisión de que van a desterrar algunas personas de los líderes de los güelfos blancos y de los líderes de los güelfos negros. Y eso implica que van a tener que desterrar a su mejor amigo, Guido Cavalcanti. Y ese mejor amigo después se va a ir y en el exilio muere. Entonces le va a caer una carga súper fuerte. Ahora, poco tiempo después, Dante se va a Roma a hacer unas gestiones y mientras está en Roma, los güelfos blancos van a ser expulsados. Y entonces Dante, a partir más o menos de los 1303, 30 y pico años, va a pasar su vida desterrado. Claro, él inventan creo que unos cargos de corrupción o Sí. alguna cosa dentro de la violencia política que está en ese Sí. momento dándose y termina siendo expulsado. Ojo, sí. nunca pudo regresar. Nunca. Le dieron la oportunidad de regresar, pero era pagando una suma exorbitante y además en unas condiciones humillantes. Y Dante dice, yo que tanto le he servido a Florencia, pues no voy a aceptar estas condiciones porque es aceptar una mentira y una injusticia. Muy bien. Entonces tenemos una vida de él supremamente rica en cosas. Pero acá, mientras cosas que también va a pasar es que en este periodo de crisis parece que se dedica a escribir, a estudiar mucha filosofía, pero también parece que va a ser víctima de, o sea, pierde el rumbo. Incluso Guido Cavalcanti le va a escribir, oye, ¿qué es lo que pasa? Que ya no te reconozco, porque pierde el rumbo e incluso algunas de sus obras que se duda de su autoría incluso, llegan a ser, como dicen los críticos, licenciosas, alegóricas, pero licenciosas. Y el mismo Dante dice que se va a caer en vicios. Y eso explica por qué el inicio de la Divina Comedia es en la mitad del camino de nuestra vida, 35 años, estaba yo en una selva oscura. Claro, la selva. Sí. Que es como el status viatoris de la vida, que la ubica él en ese momento en el que está más o menos perdido y que va a coincidir como con ese destierro. Lo último que yo quería comentar antes de darle la palabra a Rami, qué pena Rami, para que tú también le preguntes a Camila, era simplemente que casi nadie habla de la esposa, creo que se llamaba Gema, y creo que tuvieron varios hijos. Él no la menciona en la Divina Comedia. No, la esposa y los hijos son grandes ausentes en la vida, en la obra. Entonces llega desterrado, atormentado, es un gran ser humano brillante y escribe la Divina Comedia, no comienza, que está dividida, digamos, la gente piensa que está dividida
en 3 etapas o en 3 partes, pero se nos olvida que al comienzo no es ninguna de esas partes. Y claro, va a hablar por el infierno, del infierno, va a hablar del purgatorio y la tercera parte del paraíso. Pero antes de llegar al infierno, es lo que Camila tú estás diciendo, él está como en el estado intermedio donde se está jugando el alma, la vida, para ver a dónde va a llegar. Y eso es lo, digamos, como la grandeza de la condición humana que nos va a reflejar ahí. Rami, qué pena haberte quitado tanto tiempo de las preguntas. Dale. No, buenísimo. Yo estoy aquí aprendiendo además que es bien interesante esta idea de que Dante escribe la Divina Comedia después de tantas vicisitudes, ¿no? En medio de tantas cruces, de tanta tribulación, y termina escribiendo un libro que pues es un instrumento teológico impresionante. Pero quisiera referirme a los personajes. Al final del día, la Divina Comedia es la historia de un viaje, ¿no? Y en ese viaje entran y salen personajes. Y quisiera preguntarte, Camila, ¿cuál es el personaje que más te dolió dejar atrás en ese relato del viaje? Ese que le cogiste cariño y de pronto dijiste, ay, ya no lo vamos a volver a ver. Si hay un personaje así en tu lectura. Evidentemente hay un personaje, porque además aquí es donde yo tengo desacuerdo con Dante, porque claro que yo sea su fan número 1 no quiere decir que esté de acuerdo con todo. Da mucho pesar dejar a Virgilio, porque a Virgilio ¿cuáles son los personajes de la Divina Comedia? Pues básicamente la mitología griega, toda la historia de Italia, o sea, la historia de la iglesia. Las ediciones tienen como unos anexos como con un diccionario de personajes que aparecen, pero tiene 3 personajes que son centrales, que son Dante, y por eso nosotros conocemos mucho de la intimidad de Dante, porque es la primera persona que cuenta todos sus sentimientos, sus pensamientos, Virgilio y Beatriz. Ahora, la interpretación tradicional es pues que Dante es el peregrino, la persona que está en el status viatoris, y Virgilio representa lo mejor de la tradición poética italiana, es el maestro, y aparece con unos rasgos bien paternales respecto de Dante, es el maestro de Dante, y representa lo que es capaz la razón humana. Entonces, y finalmente, entonces es símbolo como de la filosofía, pero en general yo lo llamaría así, la razón natural humana, lo que puede llegar. Y lo otro es Beatriz, que usualmente la dicen es el símbolo de la teología. Yo diría, sí, siempre y cuando no entendamos teología académica, sino una teología amorosa y contemplativa, porque una de las características del pensamiento de Dante es que Dante va a unir siempre el conocimiento con el amor. Es decir, y por eso él le da un papel muy importante a la mujer, porque dice que las mujeres tienen la sabiduría del amor. Pero entonces, Virgilio, ¿por qué me da cosas con él? Pues porque Virgilio es un personaje que está en el limbo. Y efectivamente yo me acojo a lo que ha dicho la Comisión Teológica Internacional. Bueno, y no solamente es por eso, sino que creo que verdaderamente si Virgilio fuera como lo describe Dante, pues tendría el bautismo de deseo. Y yo soy de las personas que, con parte de la tradición patrística, diría San Sócrates. Es decir, esas almas justas que tenían la disposición y la apertura a buscar a Dios, yo creo que son o sea, habrán sido elevadas al cielo. La misericordia de Dios, claro. Pero Dante dice que siguiendo pues la teoría dominante en su época, que es una teoría pues, que tiene también, es decir, tiene muchas razones para encontrarla tentadora, o sea, no tentadora, sino como, no es una cosa que se sacan de como un as bajo la manga, una cosa que aparece de la nada. Pues evidentemente la razón humana sola no es capaz de conocer la intimidad de Dios profundamente,
sin la gracia no es capaz de eso, y por eso Virgilio llega hasta el purgatorio, hasta llegar al paraíso terrenal, y ya después no puede seguir, diciendo, aquí la razón tiene que ser elevada por la revelación y por la gracia. Y él lo ubica en el limbo, y el limbo es un lugar que a mí me parece el más triste de todos, porque, a ver, el limbo es un lugar sin castigo, donde están todos los justos, pero tiene la frase más horrible que uno puede pensar, es aquel lugar donde se desea sin esperanza. Uf. Y, yo, o sea, y con todo el cariño que uno le tiene a Virgilio, que le ha atravesado todo el infierno y el purgatorio para tener que dejarlo con ganas y sin esperanza, no, muy doloroso. eso que me dolió. Muy excelente. Y una siguiente pregunta sobre ese tema. Estabas hablando ahorita del diablo y me parece lindísimo esa frasecita que dijiste ahí, es que uno le da como lástima, Sí. ¿no? Pero al principio, claro, uno lo odia porque pues es el diablo. Porque si nos puedes contar un poco cómo es ese tránsito del odio, de que te cae mal, a la lástima del diablo. Bueno, no. Yo le tenía miedo, como yo creo que casi todos, y hasta sano es que le tengamos un poco de miedo al diablo, porque, claro, estamos hablando de una inteligencia creada poderosísima, que luego hace la peor estupidez inconcebible y el peor negocio del mundo, cambiar el amor propio por Dios, otra cosa, pero pues, claro, y Dante lo pinta como un gigante, es decir, es un personaje físicamente inmenso que impone, y es un intelecto mucho más grande que el de nosotros, con toda la astucia del mundo y enemigo. Entonces, lo natural es que uno siempre le tiene un poquito de miedo a este personaje. Bueno, a esta persona, más bien. Y más cuando todas las películas de terror del mundo lo que hacen es mostrarlo hasta con efectos de sonido. Tengo un poder sobrehumano contra mí. Eso asusta. Pero a lo largo, y la Divina Comedia tiene pasajes que sí son de película de terror, digámoslo así. De alguna manera la Divina Comedia proporciona los elementos, las imágenes más comunes del infierno, ¿no? Todos lugares donde hay fuego, ríos de sangre, lluvia de fuego, demonios que están golpeando a las personas. Eso sí está en lo que se llama la ciudad de Dite. Pero conforme se avanza más y más a fondo al infierno, empezamos a ver un fenómeno. Por ejemplo, termina el fuego. Y ya en la última parte del infierno, que es el círculo noveno, que está reservado a los traidores, lo que tenemos es un paisaje congelado. ¿Pero por qué es congelado? Es decir, ¿qué representa la vida? ¿O qué representa, por ejemplo, el Espíritu Santo? ¿O al amor, el fuego? Entonces aquí, y luego también está literalmente los traidores como son fríos. La fría traición. Llegamos a un sitio donde no hay nada de vida y está Lucifer hasta la mitad de su cuerpo estancado ahí, o sea, la imagen, estancado, congelado, inmóvil. El único movimiento que hace, el de las alas, pues sí, mantiene congelado el lago, es el que mantiene el frío, pero es un ser que está estancado y llorando, masticando, así rumiando, pues masticando a los traidores. Es decir, es un desgraciado, es una persona, no es el rey del infierno, no es decir, hay dos reinos, el cielo con Dios que es el rey y uno igual, en donde hay uno igual de poderoso que manda igual. Y no, este señor está
casi muerto, en el sentido de que lo está pintando como algo sin vida, está privado del amor. Y Espectacular. disfrutar nada, se está llorando. Eso, otra cosa interesante de esa figura es, recuerden que el 3 está en todas partes, pues este es un monstruo con tres cabezas, tres caras. Dante lo dice, algunas interpretaciones dicen un monstruo tricéfalo, pero más propiamente lo que tiene es tres caras. Pero claro, ¿qué es eso? Una visión deformada de la Trinidad. Claro. Y justamente porque fíjense que no hay tres personas. Si la Trinidad tiene pluralidad y unidad, es comunión de personas, esto es la partición de la persona, la decisión de la persona. Eso me parece, es muy fuerte. Eso es... Cami, dentro del infierno, dentro de esto que estamos hablando ya del infierno, digamos, creo que tú explicas maravillosamente como el contrapaso, esa idea de que la pena refleja perfectísimamente el pecado. Yo tengo ahí dos preguntas. Una, dentro de la Divina Comedia, Dante en algún momento confiesa pecados, como lo veíamos en San Agustín, por ejemplo, en las confesiones. Y segundo, ¿por qué crees tú que esa lógica dantesca del contrapaso describe la realidad moral del mal, que las definiciones, digamos, de ahora lo llaman, no sé, daño psicológico, trauma, todas esas cosas? ¿Cuál es el planteamiento en Dante? Ok, Dante desde el primer momento, o sea, desde el canto 1 de la Divina Comedia, que es la selva oscura, él dice, o sea, en la mitad del camino de la vida me encontré en una selva oscura porque había perdido la vía correcta. Entonces es una traducción ahí toda del italiano, o sea, había perdido, y él, hay un momento en que está en el medio de ese bosque, que él ve la luz, pero se lo impiden tres fieras. Y esas fieras usualmente son la violencia, la corrupción y la lujuria. Y Dante dice que con ese pecado directamente él tuvo más problemas. Y Dante es el primero que reconoce que él está en ese camino, no solamente, o sea, el camino no es, porque algunas personas describen, está en la crisis de la mediana edad. Okay. Está en la crisis de mediana edad, tiene 35, no es que tiene 35 años y está empezando a ver que se le cae el pelo. No, es que en este momento ha perdido pues su diva, no tiene claro un rumbo, él se ha caído en los vicios y porque ha caído en los vicios no puede continuar a donde está. Entonces necesita un camino penitencial. Eso es lo que está diciendo. Dante es el primero que se reconoce, es el modelo de penitente. Y el contrapaso. Entonces, el contrapaso es, algunos lo describen como una especie de ley del talión, de ley del talión de ultratumba, en el sentido de que el castigo que tenemos en el purgatorio, bueno, y más que castigo, no, es como lo que tienen que hacer para purgar. El castigo que hay en el infierno, luego lo que hay en el purgatorio y luego el premio, de alguna manera son análogos o contrarios. Obviamente el premio no es contrario, pero análogos, o sea, son parecidos o contrarios a lo que el penitente hizo, digo, el condenado o el penitente hizo en su vida. Entonces, es como si esa acción rebotara. Pero es una manera gráfica de mostrar como la acción que rebota, ¿no? Yo tengo en la vida eterna lo que he escogido para mí en la vida terrenal. Ahora, ese contrapaso, yo, si bien parece eso como casi que ley del talión, yo lo veo de una manera distinta. Lo que yo veo es que lo que hace el contrapaso es revelar la naturaleza de la conducta que la persona tuvo en vida. Entonces, por ejemplo, en el infierno, entre las personas que siembran divisiones, hay un personaje
que se llama, están divididos. Se les ha cortado la cabeza del cuerpo separado. Sí. ¿Por qué? Porque ellos, concretamente hay un personaje que se llama Bertrand de, bueno, esas se las debo, que lo que hizo fue dividir a padre e hijo. Entonces, él mismo está siendo dividido, él. O cuando estábamos en el círculo de los ejemplos típicos, el círculo de la lujuria. Las personas están en un torbellino. ¿Y qué es lo que es ese torbellino? La representación de la naturaleza de esa conducta, que es estar llevadas por el torbellino de las pasiones. En la gula están metidos en lodo infecto y son mordidos, destrozados, comidos por un perro. Una que me encanta a mí, bueno, me encanta, no sé, los tiranos que están hasta las cejas en un río de sangre hirviendo. Pero si nosotros vemos, ¿qué es lo que nos está diciendo? Esto es, bueno, es que todos son los hipócritas que llevan unos mantos que son súper pesados de plomo, de oro, parecen de oro, pero son de plomo. En el fondo, ¿qué es lo que pasa con esto? Que nos está describiendo la naturaleza de esa conducta. Y esa naturaleza muchas veces queda oculta en la vida ordinaria. Porque tomemos a una persona concretamente que está hasta las cejas nadando en sangre en la Divina Comedia, Alejandro Magno. Pues, ¿cómo nos describe la historia de Alejandro Magno? Su grandeza, este es el gran rey, todas esas conquistas que tuvo, lo que muestran es su genialidad militar. Y fíjense que a veces esas elecciones están como, digamos, la maldad de esa elección está tapada por muchas otras circunstancias que la hacen ver como admirable. La lujuria puede parecer verdadero amor, la avaricia puede parecer prudencia económica, etc. Acá tenemos a ese vicio desnudo. Esto es lo que usted tiene, esto es lo que eligió, por eso lo tiene así. Y a veces parece que fuera lo contrario y a veces parece que es un retrato. A veces es más claro y otro claro. Porque esto es más perfecto que otras visiones del trauma psicológico, etc. Yo diría que porque obedece a la dignidad del hombre. Entonces, aquí me remito a lo que dice Kant. Lo que dice Kant es que, bueno, cuando trata la naturaleza de las penas, es que para dar una pena, la persona tiene que ser digna de la pena. Es decir, la pena es una expresión de la dignidad de quien ha elegido algo libremente. Y hay una cosa que en el fondo, ahora, eso no quiere decir que no haya, porque fíjense que el infierno es solo la primera parte, y lo constitutivo del infierno no es que una persona hizo X o Y o Z, porque, a ver, lo peor que puede haber es la traición, ¿ok? Y San Pedro está en el paraíso, ¿sí? Todo lo que está en el infierno también está en el purgatorio. La diferencia es que en el infierno la persona no se arrepiente, la persona abraza hasta el final la conducta. O la justifica o no se cree digno de misericordia, no sabemos, pero lo que hace el infierno es que yo no acepto el perdón, yo me afirmo en la conducta que yo he elegido y pues me quedo ahí. Y entonces eso es una consecuencia de la dignidad, porque es respetar también mi elección. Y creo que me gustaría traer a colación toda esta cuestión en el purgatorio y en el infierno que maneja la culpa. Me parece que la civilización moderna, en ese intento de psicologizar todo, y ojo, que yo no digo que no haya traumas psicológicos, obvio que los hay. Yo no digo que no haya condicionamientos económicos o de violencia. Todas las conductas tienen explicaciones, pero es una verdad que el hombre puede elegir cosas malas y causar cosas malas. Y en la medida en que no es capaz de asumir esa conducta como propia, decir, sí, yo hice esto,
Y bueno, después, ¿cómo la gestiono, no? Porque luego me puedo hundir en la culpa. Es en la medida en que yo no puedo reconocerme como el autor de algo malo, mi conducta va a ser, es como si dividiera mi persona de la conducta. Hay un libro excelente que yo recomiendo que se llama El hombre que quería ser culpable. Esto es una novela distópica en donde un señor mata a su esposa y justamente todo el gobierno le está diciendo, no, es que tú eres una persona enferma, no sabes manejar tu ira, es que las condiciones... Y esta persona siente la necesidad antropológica de ir, reconocer su culpa, de expiar, de purgar, de reparar. Entonces, a mí me parece que esto es superior a las otras dimensiones porque respeta la agencia moral y la responsabilidad del ser humano, sin decir, porque no, lejos de mí decir, es que no existan verdaderos traumas psicológicos o que no existan condicionantes, claro que existen, pero todos tenemos libertad. Muy buen punto. Nosotros acabamos de terminar una serie recientemente sobre el wokismo. Y una de las cosas que manejábamos con Rami era el problema de la culpa. Cómo el wokismo trata como de o lavar la culpa o esconder la culpa, porque finalmente quiere afirmar una conducta contraria como algo positivo, sabiendo o a sabiendas que lo que está haciendo no es necesariamente lo mejor. Entonces se crea como una especie como de disonancia existencial en la persona. Entonces, para eso acompañan una cantidad de teorías que lo que hacen en el fondo es como intentar justificar la conducta. Yo lo llamaba con el nombre el lavado de la culpa. Pero el wokismo tiene algo que es tan grave como desconocer la culpa. Porque yo veo que en el wokismo, al lado de que yo puedo decir no existe culpa, no existe bien, no existe mal, etcétera, también hay una tendencia muy fuerte a hablar de culpas irredimibles, es decir, hay algunos sujetos que son irredimiblemente malos, entonces le falta el perdón, y que eso es, o sea, ¿de qué es la Divina Comedia? O sea, esa es la idea, pues, ¿de qué es la Divina Comedia? Es un campo a la misericordia de Dios. Muy bien. Es porque, insisto, la diferencia que hay entre el infierno y el purgatorio es a la aceptación de la misericordia. Y la esperanza, ¿no? Porque lo definitorio del infierno es abandonar toda esperanza. Pero... Una pregunta ya para ir terminando, y para dar la palabra a Rami, porque ya llevamos la hora, fíjate cómo se nos ha ido el tiempo tan agradable. Digamos, a Dante se le da como la oportunidad dentro de la obra de ir conociendo poco a poco todos los círculos del infierno y después llegar al purgatorio, y ya no nos adelantemos para nuestro próximo episodio, para la segunda parte, que nos vamos a hablar de purgatorio y paraíso, pero es como un caminar, un transitar de Dante. Sí, es un caminar y es un transitar de Dante, y efectivamente él va, además, por todos los círculos. Hay unos círculos que transita con mayor facilidad, otros con mayor dificultad. Se encuentra con quién es quién de Florencia. Ve amigos, ve enemigos, sí. Pero lo importante aquí es, sí, esto es un camino, pero es el itinerario del alma hacia Dios. Pues primero se tiene que dar cuenta de la realidad del pecado, después tiene que empezar a tratar de salir de él, o sea, de hacer un camino penitencial, y luego será elevado a Dios. Pero acá es importantísimo, no es un camino que pueda hacer solo. Sé que la esencia de la Divina Comedia es, no te puedes salvar solo, ¿sí? Incluso ni siquiera el arrepentimiento, en el sentido de que Dante no podría haber atravesado el infierno solo. Para atravesar el infierno tiene que ir con Virgilio. Y aquí es una cosa que me gustaría enlazar con lo que dice el capítulo, no sé cómo se llama esto, pues no sé, lo que sea esto, no sé si el capítulo o la cosa. El episodio de José Julián, en que se nota que esto es una obra católica, en que hay un gran énfasis en la amistad. Sí, tanto El Señor de los Anillos como esta obra son obras que tienen en común, primero, la importancia de personajes pequeños,
por ejemplo, Santa Lucía. Santa Lucía es importantísima, es una niña, pero además es esa idea de que esa gran epopeya que nos espera no es una epopeya que tengamos que hacer solos, no nos tenemos que autorredimir. Dante está ahí porque por él ha intercedido la Virgen, Santa Lucía, Beatriz, porque lo está guiando Virgilio. Luego se va a encontrar, por ejemplo, con sus antepasados. Entonces, esta obra enfatiza mucho, no solo en las partes de la escatología, cielo, infierno, enfatiza en el dogma de la comunión de los santos, porque sí, Dante va a atravesar todos los reinos de ultratumba, pero nunca lo podría haber hecho solo. Y eso interesantísimo. Bueno, Rami, ya para ir finalizando, ¿qué se te ocurre? No, pero yo creo que va a tocar hacer otro capítulo porque de alguna manera se ha centrado sobre el infierno, pero quisiera también, es decir, esto tiene que terminar en el cielo. Sí. Que puede ser el siguiente capítulo. Entonces, para cerrar un poco mis dudas sobre el tema del infierno, y inspirado en lo que estás diciendo, que me parece hermosísimo, y es que de cierta manera el infierno, los castigos del infierno son en realidad un reflejo de la decisión digna del hombre libre. Si nos puedes compartir cuál es el lugar del infierno que más te sorprendió a ti, ¿sí? Que nos lo describas. Ya nos has hablado de algunas imágenes, pero quisiera saber para ti, Camila, que has leído 20,000 veces desde distintas ópticas, que tú digas, esto sí, este lugar del infierno sí realmente me hablaste de los lujuriosos, de los traidores, incluso de los indiferentes. ¿Cuál de estos te sorprendió más? A ver, la primera vez que yo leí la Divina Comedia me puse realmente brava con Dante por poner la gula, que es el pecado que más me cuesta a mí, como más grave que la lujuria y el adulterio. Pero hay dos cantos que además están muy cerquita, que a mí me llaman muchísimo la atención. Y el primero es el canto, o sea, como más o menos lo que todo el mundo cita de la Divina Comedia es el canto de la lujuria. Y en este canto, no es hacer que, ay Dios mío, se me va a olvidar si es el cuarto o el quinto. A ver, voy a sacar la copialina. Qué oso. Tranquila, Cami, que aquí todos tenemos ayudas. El quinto es el de la lujuria. Entonces, aquí está, es el típico ejemplo de, o sea, es lo que la gente además vive enamorada, y hay miles de interpretaciones. Borges dice que eso es un juicio que le hace el mismo Dante a Dios, que no está de acuerdo con el castigo. Y es estos dos amantes, Francesca de Rimini y Paolo. Pues Francesca y Paolo son cuñados, y el hermano de Paolo pues los encuentra justamente en el acto de adulterio y los mata. Entonces estos dos amantes van toda la eternidad juntos dando vueltas, y pues por supuesto para muchos esto es la idea del ideal romántico y tal. Pero a mí me parece que más que ser un canto romántico, aquí hay un juicio de Dante a la tradición que le antecede y a la vocación del poeta, o la vocación de todo el que escribe. ¿Por qué? Primero, el dolce stil nuovo, bebiendo del amor cortés, idealizan el amor sincero, el amor espontáneo. Y en parte con razón, si uno mira pues la literatura medieval de antes, pues puras guerras, puros guerreros, ¿sí? Pero el antecedente es una idealización del amor que viene simplemente de los sentimientos, y el amor cortés está siempre, la tradición del amor cortés, que nuevamente no es exactamente la del dolce stil nuovo, pero sí influye mucho en el dolce stil nuovo. El dolce stil nuovo, el dulce estilo nuevo, es el estilo de Dante, que por cierto Dante lo bautiza así.
Bueno, esta siempre es muy peligrosamente cercana al adulterio. Para el amor cortés, el amor verdadero es amor secreto y el amor verdadero es un amor con alguien con el que uno no está casado. Pues evidentemente es secreto, ¿no? Entonces, Dante aquí lo que está diciendo es de alguna manera, ese amor por más sincero, o sea, el simple amor sincero, el simple amor del sentimiento, el simple enamoramiento es insuficiente para salvar. Y todo lo que va a hacer Dante es tomar ese ideal de enamoramiento y decir, ¿cómo esto puede salvar? Bueno, ya le voy a dar la solución teológica. Pero lo que está haciendo toda la tradición anterior es insuficiente para salvar e incluso puede ser peligroso. Y los poetas pueden ser responsables de la caída de una persona, porque Paolo y Francesca, cuando describen lo que estaban pasando, ellos dicen que estaban leyendo pues, la historia de Lancelot y Ginebra, y que en un momento, cuando llegan al adulterio, se besan y ya no leen más. Y dice literalmente que pues más o menos quien los induce a esto es quien escribe. Claro, a mí, que a veces he escrito poesía, solo que esa la conoce mi mamá y ya, me interpela. Yo creo que todos los que hemos escrito algo, lo que uno escribe le puede cambiar la vida a alguien para bien o para mal. No es indiferente, la escritura no es entretenimiento. Y entonces para mí hay que ir a un juicio tanto sobre la tradición anterior del amor cortés como sobre el mismo oficio del poeta. El oficio del poeta puede ser causa de caída de muchos. Wow. Y la otra cosa es el limbo. Uy, el limbo, porque como les decía, esa frase de desear sin esperanza es horrible. Y para mí eso, de hecho, es lo peor que le podría pasar a una persona. Cami, pero el limbo está ubicado ¿en qué parte de la obra? ¿Está antes del infierno, antes del paraíso? Es el primer círculo del infierno, pero no es, o sea, no es un lugar de castigo. O sea, esa es la cuestión. El infierno está modelado según el esquema de los campos elíseos, donde en la antigüedad griega, pues van los justos, van los héroes, es lo que se llama un locus amenus, es decir, es un lugar donde no hay ninguna pena. Incluso cuando Tomás de Aquino hablaba del limbo, nuevamente yo no estoy de acuerdo con la visión del limbo de Tomás de Aquino, dice que tienen toda la felicidad natural a la que se puede aspirar. Pero aún así, es decir... No tienen la plenitud. Exacto, es decir, el limbo es como pintan el cielo las series de televisión. Es decir, ¿usted cómo se imagina el cielo? No, el cielo, yo voy a tener un palacio lleno de libros, voy a tener hamburguesas y malteadas todos los días y 10 mascotas, todo, y mi parcero va a ser Aristóteles, cosa que de hecho pasa aquí. Aquí es donde Virgil, es que Dante, con yo no sé si mucha o cero humildad, se pone entre todos los poetas clásicos latinos. Está Horacio, está Virgilio, y él dice, yo vine a ser el sexto de estos. Yo estoy con todos los top, pero sin Dios, eso No es nada, sí. no podría dar satisfacción. Por eso, de los lugares en que yo pudiera estar, no, al limbo no me gustaría ir de ninguna manera. Purguemos, mejor vamos al purgatorio, ¿cierto, Cami? Sí, probablemente nos vamos a encontrar por allá. Muy bien, pues miren, qué delicia de programa, qué interesante, qué ameno. Se nos ha ido ya 1 minuto 9, 1 hora 9 minutos, larguísimo, y apenas vamos en la primera, apenas vamos en el infierno. Tenemos que seguir transitando, salir del infierno, pasar al purgatorio para finalmente llegar al paraíso. En nuestro próximo episodio, Cami, vamos a seguir esta travesía de Dante, y a ti muchísimas gracias por acompañarnos. De verdad que lo hemos disfrutado muchísimo, Rami. Sí, muchísimas gracias, Cami, que creo que es difícil encontrar un espacio donde una experta nos cuente su propia travesía con la Divina Comedia, y te agradezco
realmente esa generosidad con la que has compartido tu visión, haciendo saltos heroicos para meterte en problemas. Y creo que eso es lo que distingue este programa, que es una reunión de amigos que quieren presentar eso, lo que la experiencia, el conocimiento nos ha dado, pero para construir, ¿no? Y creo que lo más bonito de tenerte a ti como experta en esto es que no nos estás compartiendo la teoría, sino tu propio testimonio con la obra. Y ojalá podamos tener otros 2 episodios más, porque así Muy realmente bueno. me has abierto no solo los ojos, sino el corazón. Muchas gracias. Ah, pues Cami, gracias.